Hola a todos, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Emilio José Barahona Mora, estudiante de Informática Educativa. Hoy en Aprendizaje y Cognición traeremos la teoría del procesamiento de la información. Primero que nada, ¿qué nos plantea esta teoría? Nos plantea una forma para entender el cerebro humano comparándolo con una computadora, ya que éste recibe información, la almacena, la analiza y la ejecuta. Si no te quedó claro, te lo explico por medio de un ejemplo. Imaginemos que estamos en un salón de clase y el profesor nos explica un concepto nuevo, basándose en los receptores como los sentidos. Ok, muy bien. Con esto en cuenta, con nuestra vista, captamos lo que el profesor escribe en la pizarra y con el oído escuchamos lo que nos explica. Asimismo, un receptor activo ahora mismo serían ustedes oyentes, que escuchan mi podcast. Una vez que captamos el funcionamiento de los receptores, seguimos con el ejemplo de la clase. Durante la clase, la información pasa a nuestra memoria a corto plazo. Nuestra mente intenta comprender y relacionar la información con lo que ya sabemos. Por así decirlo, si lo que aprendemos logra captar nuestra atención, pasa a la memoria a largo plazo. Ok. Una manera más fácil de explicar esto es que nosotros como estudiantes en la clase usamos la memoria a corto plazo. A esto se refiere memoria de trabajo. Recibimos y trabajamos esta información con tal de pasarlo a memoria a largo plazo. Al final del día, lo importante o relevante para nosotros como estudiantes será un aprendizaje significativo. Muy bien, ahora continuando con el ejemplo de la clase, al día siguiente el profesor nos pide que saquemos una hoja en blanco para un quiz. Aquí es donde se evidencia el aprendizaje significativo generado el día anterior. Nuestra mente accede a la memoria a largo plazo para emplear los conocimientos anteriores. Muy bien, ahora que hemos explorado cómo se procesa y almacena la información en nuestro cerebro, podremos hablar del generador de respuestas, el corazón de nuestra capacidad para interactuar con el mundo. Este componente nos permite recuperar la información almacenada, tomar decisiones, resolver problemas y ejecutar acciones basadas en lo que hemos aprendido y experimentado. Es como si por obra de magia nuestra mente cobrara vida, utilizando la información almacenada para darle sentido al mundo que nos rodea y tomar medidas acordes a este. De esta manera logramos concluir esta teoría, desde los receptores que nos conectan con el mundo exterior, pasando por la memoria a corto y largo plazo, hasta llegar al generador de respuestas, que da forma a nuestra experiencia diaria. Muy bien, ahora, llegado al final de este podcast, podré brindarles 3 conclusiones, las cuales son que este proceso nos simplifica como la teoría del procesamiento de la información, describe cómo interactuamos con la información que recibimos. También deducimos que la memoria a corto plazo en nuestro cerebro funciona como un filtro. Por así decirlo, yo que estudio informática, un excelente ejemplo para explicar este tipo de teoría sería la memoria RAM y la memoria de almacenamiento del disco duro. La memoria RAM viene siendo la que ejecuta todos los programas y todos los comandos que nosotros le brindamos a la computadora, mientras que el disco duro guarda toda la información relevante para luego utilizarla en un futuro. Y con esta tercera conclusión finalizaremos el podcast. Esta teoría evidencia lo maravilloso que es el cerebro humano. Procesa de una manera eficaz y selectiva toda la información que recibimos día a día. Es increíble la forma en la que está construido el cerebro y cómo aún hay muchísimas áreas que explorar. Esta teoría es una teoría que va increíblemente de la mano con la teoría del aprendizaje significativo de David Oswald y Vygotsky con su teoría sociocultural. Por ejemplo, la teoría de Oswald se relaciona con esta teoría del aprendizaje como la interacción de la información con información anteriormente adquirida por el estudiante. Mientras que el Vygotsky nos explica un poco cómo es el aprendizaje por medio de la interacción del ser humano con el entorno que le rodea generando un aprendizaje. O sea, nos explica de tal manera cómo el cerebro procesa toda esta información y genera conocimientos
y descarta información innecesaria. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast y espero que mi explicación haya sido relevante para ustedes tanto como lo fue para mí.